verdad yo peco de ser papá moderno y pues siempre desconfiar, de cierta manera, no en los doctores, pero como tienes el acceso a la información más rápido, creo que he hecho el abuso de que los padres ya empezamos a buscar los síntomas en internet. Y bueno, el internet pues te da todos los resultados, ¿no? A mí me pasó porque mi hijo tenía un dolor estomacal porque se había comido unas donas muy de esas glaseadas con muchos colores. Y pues en la noche pues vomitó. Y como vi que vomitó del mismo color que las donas, pues dije, bueno, es de estomacal, ¿no? Ya como con el tiempo vas agarrando la práctica de qué cosas sí son vulnerables o no. Lo que me empezó a preocupar fue porque decía que le dolía su ombligo. Y ya como papá, bueno, dije, ay, voy a buscar, ¿por qué te duele el ombligo, no? Y te sale lo primero, no, es que puede ser el apéndice. Y pues ahí en ese momento te asustas, dices, sí, el apéndice, no, pues corre, vamos a urgencias en la madrugada. Fuimos a la madrugada, la pediatra en ese entonces que estaba de turno nos dijo, no se preocupen, es una inflamación intestinal, puede ser por el exceso de grasas que comió, no está acostumbrado, no pasa nada, ¿no? Pero aquí viene lo contrario. Al día siguiente, pues bueno, te dan medicamentos, pero al día siguiente persistía como el dolor y tú ciertas desconfianzas, dices, no, es que como le duele, y ya empezando uno a debrayar, de decir, bueno, ¿qué haces para detectar la apéndice? No, pues viene desde una tomografía, ¿no? Desde una tomografía, sí es tomografía la que te saca, ¿no? Como general. Sí, pues Estados Unidos o tomografía. Creo que la tomografía que era como lo más exacto, ¿no? Y ya el chiste es de que buscamos en internet, a ver, tomografía, ¿dónde se hace? Ah, no, pues en tal laboratorio, y llamas al laboratorio, ya pones en el laboratorio, y lo bueno que el laboratorio también no cae en la paranoia de los papás, y te dicen, sí te la podemos hacer, pero debe de venir con una recomendación de tu médico, ¿no? O sea, no nada más cualquiera llega y se la hace, y ya al final volvimos a ir con otro doctor, lo mismo revisó y le dijo, no tiene nada, o sea, sí le duele, pero muchas veces como uno y más como ellos no distinguen bien en qué parte específica te duele, ¿no? O sea, te puede doler, sí puedes sentir que es en el ombligo, pero ni siquiera es en el ombligo, porque si le tocara su apéndice como se la estoy tocando, sentiría mucho dolor, cosa que no es. Pasaron unas horas y ya te empiezas a tranquilizar y ya en ese momento pues te das cuenta que no fue así, ¿no? Desconfiaste de la medicina, pero pues últimamente creo que todos hemos abusado, ¿no? De ese uso del internet, y ni siquiera del internet, ya seguías en Wikipedia. Lo peor es meterte a grupos de redes sociales como el clásico grupo de WhatsApp, donde hay muchos papás de, oye, mi hijo tiene esto, y te empiezan a decir un buen de cosas, ¿no? ¿Creen que ha aumentado ese abuso de las redes sociales para mal? Sí, demasiado. De hecho, ahorita de lo que dices justamente de los grupos, ¿sabes en dónde, al menos yo particularmente, dónde he visto más como que llegan los pacientes preocupados porque lo vieron en X lado? En TikTok. Porque siempre dicen, es que me salió un TikTok que decía, si tienes dolor de cabeza, como que te cuesta un poco retener, y pues obviamente a todos nos pasa como que se nos olvidan las palabras, ¿no? Pero ya les arrojan el diagnóstico de, seguramente ya tienes una hemorragia cerebral o algo por el estilo, y entonces ya llegan los pacientes ya diciéndote su diagnóstico, porque eso sí pasa muchísimo, que los pacientes bien seguros llegan a tu consultorio a decirte qué tienes, para que tú ya nada más le hagas la receta, por favor. Eso sí pasa muchísimo, ¿eh? Han acudido al internet a ver, ay, me duele algo, en vez de ir con el doctor, voy a meterme al internet, al ChatGPT, ahorita está muy famoso, métete al ChatGPT, le pones tus síntomas y el ChatGPT te dice qué tienes, pero obviamente hasta abajo se pone linda, no soy médico, acude a tu médico, nada más estoy diciendo labor informativa. Si no han acudido, Cuenta que dijo de TikTok, me acordé también mucho que ahorita ya no existe el Yahoo Respuesta, ¿no? Que siempre había alguien que ya había preguntado primero y ya te arrojaba la respuesta, ¿no? Y pues ya veías tu chicle y pega y ya me curo, ¿no? Ya hasta cuando ya te sientes mal es cuando ya buscas un especialista. Yo en mi caso, pues sí, la colitis sí también hay doctores que incluso se han quedado con la duda por el lugar donde me da y el dolor de intenso, sí han llegado a pensar unos que era apendicitis, hasta que fui con un gastroenterólogo, pues ya me dijo, no, es que lo tuyo es colitis, ¿no? Es como te eduquen. En mi caso, pues yo sí prefiero ir 100% primero con un doctor para ver qué es lo que está mal antes de andar creyéndome lo que ve en TikTok, ¿no? Papá, médico, internet, o ni siquiera el médico, también luego los familiares te dicen, no, ponle esto, tiene tal cosa, no, es esto. No, digo, a mí me han pasado cada remedio, ya siendo papás nuevos, de cada remedio que dices, ay, ¿sí será cierto? Yo no le veo como la efectividad, pero bueno. Digo, a mí me pasó mucho de niño, yo creo que a muchos de los que ya tenemos cierta edad, arriba de los 30, 40, pasa de que me daban una pomada, no sé si sea muy famosa en todos los lugares, la famosa pomada de la tía. La verdad era muy, muy buena, o sea, te desinflama y todo, ya hasta que investigando la pomada era de uso veterinario. Y así te digo, Dios, o sea, cómo llegaban los papás en ese entonces de, no, ponle este uso veterinario que es la pomada de la tía, y se te quitaba, pero decías, ay, ¿a qué me arriesgaron, no? Pues si era uso veterinario, hasta donde sé, el uso veterinario
las dosis son más fuertes porque los animales toleran más que las personas, ¿no? Como también decía lo del pan puerco, ¿alguna vez has recetado alguno de esos tipos de métodos ortodoxos para algún tratamiento, Abigail? Yo, por ejemplo, me acuerdo que de mi abuelito, una vez yo tenía infección en el oído y lo tenía como tapado, me dolía mucho. Y entonces, de hecho, hay una imagen muy publicada en Facebook que está el paciente, bueno, el niño está así acostado de lado y tiene aquí un periódico y lo prenden justamente. Y a mí me hicieron eso. Ajá, el cucurucho, muchos, famoso cucurucho. Y lo prenden y hacía efecto. Entonces, pues sí, bueno, a veces decía, obviamente lo decía antes, antes de que se empezara a estudiar, pero sí decía, pues háganlo, sí funciona, y cositas así, pero no, a lo mejor los test podría ser más, a lo mejor lo que sí recomiendo es, por ejemplo, el té de Jamaica, o por ejemplo los de arándano, pero solamente es para ciertas patologías y que sé que el paciente no va a abusar de ese, sino que solamente lo va a tomar por un periodo muy cortito, con la dosis correcta. Entonces ahí como que sí me arriesgo a lo mejor a pedirla, porque por ejemplo el agua de Jamaica, los tés de Jamaica, la Jamaica tiene un efecto diurético, entonces hace que vayas más al baño. Y por ejemplo la de arándano también, y entonces por ejemplo puedo recomendar, no sé, en una infección urinaria, pero otros métodos casi no mucho. En la mayoría de los remedios son de personas mayores, ¿no? O sea, estamos hablando arriba de los 70, 80 años, que te dan instrucciones. El problema es cuando ya viene la nueva generación de papás, que ya nos dejamos guiar como por el internet, ¿no? Y ahí es cuando viene todo ese debacle, porque empiezas a dudar. Y la desconfianza, creo no tanto hacia los doctores, ¿saben? Creo que la mayor desconfianza es ante las farmacéuticas. Tenemos esa idea de que no, ya no están haciendo experimentos. No, lo que nos están poniendo son venenos. Digo, obviamente la mayoría de fármacos, siendo sinceros, si no los usas en una medida específica, te puedes matar. Claro, igual como en el COVID, ahí se vio también la desconfianza grande que se le dieron a las farmacéuticas. A todos los medicamentos empleados preferían usar justamente la medicina alternativa, el famoso dióxido de cloro, todo. Y por ejemplo, yo tengo una pregunta, y con eso de que ahorita están diciendo que la vacuna AstraZeneca te causa trombosis, todo tiene efecto secundario y de hecho ponle que sí haya un caso reportado de trombosis, pero es uno contra cuántos. Entonces, si está demostrado en un solo paciente, claro que lo debes de poner como efecto adverso como farmacéutica, ¿no? Como por ejemplo en este caso el de Astra. Pero no por eso quiere decir a lo mejor que es la trombosis realmente la provocó el Astra. Pueden hacer a lo mejor diversas patologías que el paciente ya tenía, pero tú lo tienes que poner como efecto secundario. Como tú lo dijiste hace ratito, por ejemplo, la desconfianza de la farmacéutica es porque dicen, es que con tal medicamento se perdió la vida de mi paciente, ¿no? O con tal medicamento me pasó esto y esto. Pero es lo que también te decía al principio, las hierbas también tienen efectos que también están demostrados. No vas a hacer un estudio clínico dándole a los pacientes hierbas a ver quién te enferma y a ver quién pierde la vida o algo por el estilo. Por ejemplo, la bugambilia que decías también tiene efectos secundarios si lo tomas en exceso. También te puede dañar los riñones, también te puede alterar los valores hematológicos, los de la sangre, también te puede dañar la fertilidad. O por ejemplo, los remedios, no sé si conocen un polvito naranja que se da mucho en el empacho. Es un polvito naranja que se llama azarcón. Este polvito es también más conocido en Puebla y se lo dan también a los niños, a los adultos. Y entonces, te duele la panza, empacho, tómate esto. Y en forma crónica, el azarcón contiene, por ejemplo, plomo. También ahí viene, la dosis es lo que realmente te va a hacer daño, tanto de farmacéuticos como de hierbas. El azarcón te puede dar saturnismo, por ejemplo, que es una enfermedad que provoca el plomo. Y vas a empezar a tener alteraciones neurológicas, convulsiones, puedes llegar a coma, o sea, son muchísimos. Todo tiene su contra. El problema aquí es que nos casamos o nos aferramos a una ideología más que en buscar una respuesta verdadera, porque todos queremos digerida la información y no buscamos o nos cuestionamos más que nada. Después de la pandemia nadie se quería tratar y creo que como doctores, David nos puede especificar, ¿no? Hay una línea intermedia donde si no llegas en el punto exacto, tu factor de que te cures, ¡pum!, para abajo, ¿no? Y si llegas antes, tienes un mayor porcentaje. El problema es, como dices, llegas en el punto ya pasado, te mueres y el culpable fue el médico, ¿no? Sí, por ejemplo, en COVID se manejaban escalas justamente para ver cómo pronósticos de tu paciente. Y sí, lo que decían de que los pacientes ya no querían una urgencia 100% real o que llegaban y lamentablemente perdían ahí la vida. ¿Y de quién culpa? Pues del médico, es que los médicos le hicieron algo. Nosotros batallábamos muchísimo, en serio, yo me peleaba en serio con la gente, porque es eso feo que piensen que uno estudia más de 6 años para que quieras acabar la vida de alguien. Decían, es que mi paciente solo llegó con fiebre, y pues sí, con fiebre
tiempo de COVID. Entonces tu paciente tenía COVID seguramente y por eso se murió, no fue porque nada más llegó por fiebre. O muchísimos casos de, es que mi paciente llegó bien a urgencias, y nosotros decíamos, si llegó bien a urgencias, ¿como para qué venía? ¿No? Obviamente estaba mal. Exactamente, pero sí, todas las teorías conspirativas que salieron en torno fueron demasiadas, sobre los chips del 5G, sobre el que este virus era para acabar con la población, demasiadas teorías. Creo que lo vivimos muchísimo. ¿No? Lo de los famosos extracción de líquido de las rodillas que se vendía carísimo, Sí. Pero nadie decía dónde los podías comprar, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, sacabas el líquido, pero ¿quién te lo compraba? O sea, no había el contacto, ¿no? No es tan fácil de decir, nosotros decíamos, una transferencia y ahí te va un litro. Sí. Nosotros decíamos, y nosotros ahí tirándolo, en vez de que nos los guardemos. Afortunadamente, a partir de ese punto fue el boom de que ya empiezan como colectivos, tanto con las vacunas, con ciertos medicamentos. Eso mero. ¿Sabes? También ahí creo que diste un punto de por qué las generaciones actuales como que ya prefieren, más los papás de actualmente, como que prefieren, no, es que el pediatra me dijo esto, y ya no hacen a veces tanto caso a los remedios de las abuelitas, de las bisabuelas, justamente por ese tema de la mortalidad, porque, y tienen razón, o sea, sí, mi médico me dijo eso y a lo mejor en tu tiempo también funcionaba, pero ahorita ya está como la evidencia científica de por qué no tengo que hacer tal cosa y por qué antes sí se hacía. Es que lo hacíamos todos y no pasó nada, y es de claro que pasaba porque anteriormente su mortalidad infantil era altísima, entonces claro que sí pasaban cosas, pero no eran muy sonados esos casos. Ahorita cualquier cosa en Facebook. Exactamente. Lo pongo en Facebook y lo haces viral y todos piensan, hay miles de personas, pero en realidad el índice fue 1, 2, X, ¿no? Y también en lo mismo que decía de las vacunas, de los productos, todos tienen alguna situación de que tengan alguna complicación. Si tú ves el caso desafortunado del 1% de quién sabe cuántos millones, desafortunadamente eso, pero si tú lo publicas, lo haces ver mayor de lo que en realidad es. Todos nos quedamos con esa idea, pues no, le pasó a Ciudadano, ¿no? Ya no lo tomen. Los famosos ahorita influencers, pero en el lado médico, pero más para desvirtuarnos. Me ha tocado ver cada caso de influencer que te empiezan a decir a los niños, creo que la maternidad está muy marcada ahí de no les pongas ciertas cosas porque les hace mal, o las vacunas, ¿no? Digo, la verdad, no, a mí cuando me dijo el pediatra, dijo, no se te ocurra porque es lo peor que le puedes hacer, la polio existe. Sí. Todos no sé por qué no quieren vacunarse contra la polio, pero la polio existe, si te da polio es para toda la vida y ahí quedas requito. Justamente este movimiento antivacunas está muy, muy fuerte, creo. Es la creencia de ellos, muy respetable, pero no es como que te quieran meter, ¿no? Esas ideas, lo que decían justamente al principio, porque quieres hacerle pensar a los demás lo mismo que tú. Si tú no quieres, pues adelante. Pero pues igual volvemos a lo mismo, todo se basa en evidencia científica. Y estos movimientos antivacunas no las tienen. Ellos son las estadísticas de los pacientes que a lo mejor ya le aplicaron una vacuna, y lo más común es que ellos piensen que el que da por la vacuna es el autismo. A lo mejor y sí había un caso, pero porque tu hijo ya tenía esa predisposición o tu hijo ya tenía ese diagnóstico y tú no sabías. Y a veces, igual dentro de tu duelo de aceptaciones de enfermedades, es buscar culpables.